No, faltó oración en mi casa y se perdió, se desubicó su hija. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, tengamos mucho cuidado y escuchen en los servidores. Te llenan de pruebas, pero déjenme decirles que jamás el Señor permite que perdamos una corona de plata si no nos va a dar una de oro. Eso quiere decir que Dios tendrá un trabajo mejor. Vamos a leer la palabra, vamos a orar. Con toda oración y qué más, en la carne, y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia. ¿Y qué más? Por todos los santos. Imagínense que habla de súplica. Tremendo. En todo tiempo habla de suplicar. En el Espíritu habla de perseverar en ello. Tengan la bondad de sentarse, mi hermano. Bueno, yo he venido orando y pues ayer estaba conectada con el Señor y pidiéndole a Dios que me regalara un mensaje para esta noche, porque vamos a hablar de la importancia de orar en el Espíritu, porque cuando oramos en el Espíritu tiene que haber victoria. La oración en la carne es la que no produce carne. Eso es lo que produce. Por eso es que están pasando tantas cosas en los hogares, en los matrimonios, en las familias, porque no se está orando en el Espíritu, se está orando en la carne. El apóstol Pablo era un hombre que anhelaba ardientemente, por eso él es el que está escribiendo. Él anhelaba ardientemente conocer a Dios. En uno de sus escritos dice, a fin de conocerle, pues son como flechas agudas. Este tipo de oración no es un pasatiempo. No dice a fin de cantar mejor, no dice a fin de predicar mejor, sino a fin de conocerle mejor. Amén, amén. O sea, el poder tener a través de la oración un nuevo encuentro con Dios. Y cuando a través de la oración tenemos un nuevo encuentro con Dios, entonces estamos destinados a salir de la mediocridad y de la pobreza espiritual. Entonces vamos a hablar esta noche porque la oración en la carne no puede percibir lo espiritual, no puede percibir el entrar en su presencia, pero la oración en el Espíritu nos introduce a entrar en su presencia, a un ambiente espiritual, a percibirle, a tocarle, a adorarle, a hablarle y a pararnos con una respuesta de la oración. Y yo quiero que en esta noche, hermanos, pudiésemos, y que ustedes me regalen un poco de su tiempo, porque la verdad es que me sorprende de ver lo que está pasando en algunos cristianos, en algunas familias, y llevan mucho tiempo en la iglesia, pero están pasando cosas que de pronto nos tienen que hacer reaccionar esta noche. Yo no conozco aquí a nadie, pero déjeme decirle que el Señor sí nos conoce a todos. Y yo no sé qué situación usted está viviendo precisamente porque no sabe orar. En una ocasión el Señor dijo, pedís y no recibís, ¿por qué causa? Porque pedís mal. ¿Y cuántas oraciones nosotros, hermanos, hemos hecho mal hechas? Y quizás no tenemos mala intención de hacerlo, porque no todas las veces nos equivocamos con malas intenciones. A veces nos equivocamos con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Y la Biblia misma dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Por ejemplo, el otro día, alguien me manda un mensaje y me dice, ayúdeme a orar, porque estoy en un proceso de divorcio.
y ayúdeme a orar para que todo me salga bien. Yo dije, ya, qué bien, qué buena petición. No sé quién era, me atreví a contestarle y le dije, bueno, yo quiero que usted me explique. Usted se va a divorciar, pero su esposo es inconverso. Ah, no, es creyente. Es creyente. Entonces yo le dije, no logro entender por qué se van a divorciar si los dos son convertidos. Hermana, es que no nos entendemos, es que no nos comprendemos, es que él es muy diferente a mí. Le dije, claro, no ve que él es hombre y tú eres mujer. Partamos desde ese punto de vista, que no somos una fábrica de muñecos. Dios no nos ha creado igualitos, no. Dios tiene tanto poder y es tan grande, tan extraordinario en su creación, que somos más de 6.000 millones de habitantes en la tierra y no han encontrado las huellas digitales de dos personas iguales. Eso quiere decir que el poder del creador es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hoy con mucha facilidad uno escucha, hermana, es que yo ya no quiero a mi esposo, es que yo no lo aguanto, es que yo no lo soporto. De igual manera, hermana, es que yo no soporto a mi esposo, es que yo no lo aguanto. Pero uno los ve que vienen a la iglesia, uno los ve que cargan una Biblia debajo del brazo y uno los escucha que andan diciendo por toda parte, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y claro, como estamos viviendo un tiempo de un evangelio fácil, como estamos viviendo en un tiempo de tanto facilismo, ojalá que en esta noche podamos entender, hermanos, que nosotros no podemos llevar un evangelio como a nosotros nos parece. Esto no es un evangelio facilista, esto es un evangelio de poder, que cambia, que transforma. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a decir esta noche. Nosotros vamos a cumplir 48 años de matrimonio. Y si usted me pregunta a mí esta noche, si a mí me gusta todo como mi esposo es, no hablando de su parte física porque es bien lindo, viejo pero gustoso, dice. Pero si usted me pregunta a mí, que si a mí me gusta mi esposo en todo lo que él hace, de pronto en su carácter, en algunas cosas, aunque es un hombre pacífico. Pero si usted me pregunta que si a mí me gusta como él es, hay cosas que no me gustan. Ay, pero por favor no le vas a preguntar a él si le gusta todo lo que yo soy. Porque es que cuando nosotros nos casamos, nosotros no nos casamos con una persona perfecta. Un día otra hermana me dice, hermana, es que me voy a separar de mi esposo y yo prefiero quedarme sola porque es que ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Le dije, vea, no me venga con ese cuento porque estoy muy vieja. Usted es una mujer joven, usted es una mujer bonita. ¿Cómo me va a decir usted, sí, hermana, es que yo ya llevo un segundo matrimonio y me doy cuenta que definitivamente el matrimonio no es para mí? Le dije, no, ¿sabe cuál es el problema? Usted no se va a quedar sola, usted está muy joven, usted está muy simpática, usted no se va a quedar sola. Téngalo por seguro que en poco tiempo usted se va a enamorar de otro y a lo último usted va a salir casándose de tal manera o cambiando de esposo como uno cambia de ropa, porque este no le va a servir, porque este no le va a servir, porque aquel tampoco le va a servir. ¿Por qué? Porque usted no se casó con un ángel, usted se casó con una persona de carne y hueso. Y cuando yo aprendo a trabajar con las fortalezas de mi esposo y a perdonar sus debilidades, pues hombre, yo estoy sembrando y lo que yo siembro cosecho. Yo no siembro maíz y recojo trigo. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Y amigos que están aquí esta noche, ¿por qué el mundo no cambia? Porque todo el mundo está esperando cambio, pero nadie quiere cambiar. El esposo dice que cambie mi esposa, ella dice que cambie mi esposo, los papás que cambien los hijos que cambien los papás, los jefes que cambien los empleados que cambien los jefes, los líderes que cambie la gente que cambie los líderes. Y todo el mundo anda buscando a ver que cambie. Pero qué bueno que en esta noche el Espíritu Santo nos revele que cuando yo cambio, mi contorno cambia. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, yo tengo un enemigo muy grande. Y todo el mundo estaba esperando
hombre. El sello de su apostolado, ayuno, vigilia, naufragios, sufrimientos, todo lo que pasó a este hombre. El único hombre que se atrevió a escribir con Cristo: estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. El único hombre que la Biblia lo describe como el hombre que tuvo dolores de parto por la humanidad hasta que Cristo fuera formado. Y se paró frente a un auditorio y dijo: yo tengo un enemigo muy grande. Y todo el mundo: ¿quién será el enemigo? Y él dijo: el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne. Ve, hermanos, no andemos buscando culpables de nuestra derrota. No andemos buscando culpables de nuestra mediocridad. No andemos echándole la culpa al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos, a los líderes. Reconozcamos que el enemigo más grande es nuestra propia carne. Cuando yo aprendo a vencer mi carne, aprendí a vencer todo. Pero ahí es donde vamos a entrar esta noche. La necesidad de orar en el Espíritu. La oración nos hace ver las cosas como Dios las ve. De la única manera como podemos corregir es por medio de la palabra y de la oración. Pero muchas veces nos gusta consentir la carne. Tenemos que arrepentirnos por la falta de oración en el Espíritu. Y cuántas veces, hermanos, estamos haciéndole daño a los que nos rodean, a la esposa, al esposo, a los hijos, porque precisamente nos arrodillamos y podemos arrodillarnos media hora, una hora, qué sé yo, y los demás nos están viendo orar. Y entonces, de toda forma, la gente que nos está viendo orar, ellos están esperando un cambio, porque déjenme decirle, hermanos, que la oración no es arrodillarnos un momento. Perdónenme los amigos, con todo el respeto que me merecen, es que yo fui católica hasta los 13 años. Y mi mamá nos hacía rezar en la mañana, nos hacía rezar en la noche, porque mi padre era muy borracho. Y mi madre pensaba que entre más rezáramos en la casa, más rápido iba a cambiar mi papá. Pero resulta que se volvía más mujeriego, se volvía más tomador, se volvía más sinvergüenza, y reza y reza. Entonces yo estaba cansada de rezar. Usted se imagina lo que es una muchachita de 12, de 13 años, rezando en la mañana, rezando en la noche. Cuando iba el día domingo a la iglesia que a rezar, y yo vivía como aburrida. ¿Esto qué es? Como que no me hallaba, como que yo decía, esto no es. Yo no conocía todavía el evangelio, pero yo no me hallaba. Yo decía, no, esto es comunión con Dios, esto es hablar con Dios. Era como un círculo vicioso, era como un ir y salir en la misma. Pero el día que conocí la iglesia, el día que llegué por primera vez a la iglesia y vi un grupo de personas orando, había un quebrantamiento, había una humillación. Yo comencé a sentir que los pelos se me paraban de punta. Se iba a cumplir 14 años y comencé a sentir que ahí estaba Dios, que ahí había presencia de Dios, que ahí había cambio, que ahí había liberación. Si ese aplauso es para él, de lo más. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y ahí entendí lo que es la verdadera oración. El Señor dijo: y cuando ores, no hagas vanas repeticiones. No pienses que por las muchas palabras que dices seréis oídos. Más bien está diciendo: y cuando ores, decir: Padre nuestro que estáis en los cielos. El Padre nuestro es la base fundamental de la oración. Y qué bueno, hermano, en esta noche yo le quiero invitar a que cada uno haga un alto en el camino cómo está orando. Yo no le invito a que cuestione a otro. Yo no le invito porque somos especialistas para señalar a los demás. Yo le invito esta noche a que usted se atreva a sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Cómo estoy orando? ¿Y qué tanto estoy orando? Porque déjeme decirle que una de las cosas, hermano, que hoy en día nos está haciendo perder muchas victorias son los afanes, son las carreras, es la tecnología, es el tiempo. De todas formas, cada día se hace más corto, porque la Biblia dice: en los últimos tiempos los días serán acortados. Y aparte de ellos, no tenemos una disciplina en nuestra vida, y fácilmente el tiempo se nos va en una cosa, se nos va en otra. Y cuántas veces hasta en la misma iglesia, actividades, programas, corremos, vamos y venimos, pero cuando se trata de orar, estamos cansados, estamos fatigados, estamos sin fuerzas. No sacamos tiempo para llorar nuestras debilidades, para llorar nuestras flaquezas, para hacer un pacto con Dios que necesitamos cambiar. Porque es que la oración, vuelvo y retomo, la oración
no es un momento de arrodillarnos. La oración es un estilo de vida. Y lo que yo oro tiene que estar de acuerdo con lo que yo vivo. ¿Me está entendiendo? Con lo que yo vivo. Porque si usted, por ejemplo, se arrodilla a orar, o llega a la iglesia temprano a orar y está en el culto, y cuando llega a la casa, llega a pelear, llega a insultar, llega con la cara larga, llega todo aburrido, llega todo estresado, llega a decir esta pobreza, y es que nos vamos a morir de hambre, y es que la semana entrante se cumple el mes de arriendo y no hay plata, es que somos unos fracasados, y entonces los hijos que están ahí, por eso es que algunos creyentes han perdido sus hijos. Un día una mamá llegó y me dijo: hermana, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Será que usted puede hablar con mi hija de 13, 14 años? Y dije: ¿usted qué quiere que yo le diga a su hija? No, hermanos, que imagínense que en estos días le encontré que esta muchacha está yendo con un grupo de compañeras del colegio a consultar hechicería. Hermana, ella está cayendo en la hechicería. Y yo no puedo aceptar esto, porque esa muchacha fue criada en el evangelio. ¿Cómo me viene a salir a estas alturas que está consultando con hechiceros? Bueno, yo le dije: listo, hermano, yo voy a hablar con ella. Y de verdad, después de un culto, llamé a la muchacha, me senté a hablar con ella y le dije: venga, vamos a hablar. Dijo: ya sé, mínimo mi mamá ya fue a decirle que yo estoy. La muchacha estaba en una agresividad. Mínimo mi mamá fue a decirle que yo estaba consultando la hechicería. Pues hermana Lumarina, quiero decirle que sí, lo estoy consultando y no lo oculto ni se lo niego a nadie. Yo le dije: bueno, pero te voy a hacer una pregunta. Si tú, habiendo sido criada en la iglesia, saliste de un vientre de una mamá cristiana, ¿por qué a estas alturas estás consultando con hechicería? Un pecado gravísimo es esto, porque estás consultando directamente con Satanás. Yo aceptaría mejor que me dijeran: bueno, hermana, me dio por ponerme una minifalda. No es que apoye esto, pero a lo menos sería como un poquito más pasable. Que tú me dijeras: hermana, bueno, me dio por maquillarme, una tentación. No es que esté de acuerdo con esto, pero le dije: a lo menos sería algo menos grave que lo que tú estás haciendo. Estás consultando a los demonios. Y la muchacha me dice: ¿sabe por qué lo hice? Porque estoy cansada y aburrida de escuchar a mi mamá desde muy pequeña, a mi papá. Siempre somos los pobres, siempre somos los que no tenemos nada. Muchas veces le decía: mamá, ¿será que me puede regalar para comprar unos zapatos? No, es que usted no sabe pues que somos los más pobres de la iglesia, que somos los más miserables. Eso es fulano que tiene, eso es sutano que vive muy bien. Así que dése a la tarea de entender que somos pobres y que pobres nacimos y que pobres moriremos. Digo, hermana, y cada vez le escuchaba eso. Cada vez le escuchaba eso. A veces le decía: mamá, ¿será que me puede regalar 1000 pesitos más? No tenemos. ¿Pero usted por qué pide? Usted no sabe que somos pobres. Digo, hermana, me sembró tanta pobreza, tanta miserableza. Y yo al llegar a la iglesia escuchaba al pastor que decía que el Señor bendice, que el Señor prospere, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y yo tenía una lucha entre lo que decía el pastor y lo que decía mi mamá. Entonces a lo último yo dije: bueno, aquí lo que yo voy a hacer. Una amiga me invitó que fuéramos a hablar a consultar con una hechicera, para ver si el futuro, a lo menos me daba un buen futuro, porque en mi casa nunca me lo dieron. Por eso me atreví a ir a una hechicera, para decirle que a lo menos me dijera si tenía un futuro diferente al que mi mamá y mi papá me habían demarcado. Después me fui y hablé con la mamá. Le dije: hermana, qué pena con usted, pero usted tiene la culpa de haber empujado a su hija a eso. Usted la empujó. Digo: ¿cómo así, hermana? Le dije: sí, porque usted siempre manejó un evangelio de fracaso. Usted siempre manejó un evangelio de miseria. Y aunque yo no me voy a parar en este púlpito como se paró un predicador en Estados Unidos a decirle a la gente: el Jesucristo no va a venir hasta que cada uno no tenga un carro y una casa nueva. No, yo no estoy predicando un evangelio en esta noche de prosperidad material, pero yo sí estoy predicando un evangelio de uno que dice, mi Dios pues suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria. Yo sí estoy predicando un evangelio de un hombre que escribió, no lo escribió en la juventud, no lo escribió en la parte adulta, sino en la ancianidad, cuando dijo: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga. Yo sí conozco a uno que el último capítulo del libro de Deuteronomio dice: si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, si obedecieres a mi palabra, bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendita tu alma, bendito todo. Y cuando Dios bendice, nadie maldice.
Gloria a Dios. Que el único que tiene poder para bendecir es Dios. Pero también cuando Dios maldice, nadie bendice. Y qué bueno que lo entendamos esta noche, que el secreto para tener las bendiciones es la obediencia a la palabra. Usted puede arrodillarse 3 días seguidos, usted puede estar tirado en un piso reclamando bendiciones y no va a pasar nada. Usted entre en la obediencia a la palabra, usted obedezca a Dios y no tiene necesidad, con el respeto que me merecen todos, de andar detrás de Dios como un limonero. Dios mío, dame comida, Dios mío, dame techo, dame ropa, porque déjeme decirle que el Padre perfecto se llama Jesucristo y Él es el dueño del oro y la plata. Oh, apláudale en esta noche. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. La oración nos comunica con Dios. Hermano, yo le quiero invitar esta noche, no mire la oración como un medio para satisfacer necesidades materiales. Ya con el solo hecho de ser hijos de Dios tenemos derecho a las bendiciones espirituales, materiales y familiares. Y las que están solteras, hasta derecho a las bendiciones sentimentales. Claro que sí. Cuando estuvimos en Cali, el Señor nos dio la oportunidad de casar a algunas muchachas. Cuando llegamos estaban desubicadas. Aquí en la iglesia no hay jóvenes. Los que hay están mirando muchachas más jóvenes. Nosotros ya somos como mayores. Entonces como que la vida se nos está encerrando. Una de ellas se estaba amargando. Estaba por ahí comprando hasta un perro. Y ya iba a comprar el segundo y el tercero y el cuarto, qué sé yo. Y un día le dije: ¿qué has pensado con tu vida sentimental? Me dijo: hermana, yo sí tengo deseos de casarme, pero aquí en la iglesia no hay nadie, no hay un joven como para mí. Hay muchachos que ya tienen su novia, pero aquí, no, hermana, aquí en este círculo de la iglesia no hay. Y le dije: ¿quién te ha dicho a ti que solamente está esta sola iglesia? Déjame decirte que si son 4.500 iglesias, ¿cómo no va a haber en 4.499 iglesias una bendición para ti? La tiene que haber. Lo que pasa es que tú tienes que creerle a Dios. No creer en Dios porque en Él creemos, es creerle a Dios, que Él ha dado promesas y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo le dije: vamos a orar. Y vamos a comenzar a orar. Le dije: y vamos a nombrar ciudades, y vamos a nombrar las iglesias de Cali, vamos a nombrar Palmira, nos vamos a ir por todo este valle, y luego nos vamos a pasear por Antioquia a través de la oración, y nos vamos para el Huila, nos vamos para el Tolima, y nos vamos para todo el país. Señor, tú vas a mandar bendición, porque yo no me quiero casar con un hombre inconverso. Tu palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concuerda Cristo con Belial? Andarán dos que no estuvieran de acuerdo. Les dije: atrévase a orar. No quiero casarme con un borracho, no quiero casarme con un impío. Deseo que me mandes la bendición sentimental. Y por si acaso, Señor, en alguno de esos lugares no está, entonces los estadios están llenos, los teatros están llenos, las universidades están llenas de jóvenes perdidos. Tráelos, Señor, sálvalos y regálanos como esposo. Y a 2 muchachas el Señor les dio, los trajo de allá, los sacó y les dio la bendición. Apláudale en esta noche. Alabanza. Bendición de Dios. Pero claro, hermanos, cuando oramos en la carne, no va a haber resultados espirituales. Cuando usted se arrodilla a bostezar, a mirar el reloj, y hasta le entra la llamada celular. Yo sentí mucha vergüenza cuando desde aquí se me había olvidado apagar ese aparato. Y cuando me arrodillé, me tembló y dije: Señor, qué vergüenza, es lo que más ataco. ¿Cómo es? Y de una vez lo apagué. Hermanos, es triste que muchas veces nos arrodillamos a orar y ponemos el celular al lado, y hasta nos atrevemos a contestar y a hablar, y hasta levantamos la cabeza, miramos el que entró. Un desorden de oración. Ojalá que en esta noche, cuando Pablo dijo: cuando ores, ora en el Espíritu, está hablando de orar en el Espíritu, está hablando de perseverar en la oración, está hablando de orar con el alma. Hermano, yo le quiero invitar esta noche: comience a cambiar su manera de orar, porque cuando usted ora en el Espíritu se va al mal genio. Cuando usted ora en el Espíritu se va a la avaricia. Cuando usted ora en el Espíritu se va a la peleadera. Cuando usted ora en el Espíritu, el diablo va saliendo, el Señor va sacando las mentiras, los celos, las discordias, y la presencia de Dios va llegando a nuestra vida. Oh, si ese aplauso es para Dios, lo mejor. Alabanza. Eso es como a veces
A veces encontramos algunas hermanas que vienen y oran y están todo el día en ayuno. Señor, salva a mi hijo, ese muchacho que es rebelde, que está en las drogas. Mire, Señor, esa hija que se me prostituyó, mira lo que está haciendo, Señor. Sálvala. Y lloras y sales con tus ojitos hinchados. Y cuando sales a la calle y te encuentras a alguien que hacía tiempo no lo veías, entonces le dices: oye, hermana, Dios le bendiga. ¿Y qué más? Cuénteme de su hijo. Hermana, endemoniado como siempre. ¿Y de dónde va? Va de aquí de llorar, va de aquí de gemir, va de aquí de clamar. ¿Por qué? Porque la oración en la carne, hermano, trae incredulidad, pero la oración en el espíritu trae fe. Y la Biblia dice: pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Cuando usted ora en el espíritu, entonces usted sale con una convicción: Dios va a salvar a mi hijo, no importa lo hundido que esté, no importa lo perdido que esté. Usted dice: yo le creo a Dios, porque Él ha dicho: será arrebatado el botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano, yo defenderé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, dice Jehová. Alabanza, alabanza, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Oraciones en el espíritu. Las oraciones en la carne nos cansan, nos fatigan, nos aburren y terminamos cuestionando a Dios y hasta yéndonos de la iglesia y hasta nos atrevemos a decir: eso es mentira, Dios no responde. Oh, pero yo te digo esta noche: las oraciones en el espíritu dan vida, las oraciones en el espíritu dan avivamiento, las oraciones en el espíritu dan pasión por la gloria de Dios, las oraciones en el espíritu salvan a los que están perdidos. Digamos gloria a Dios. Somos lo que oramos. Somos lo que oramos. El que ora no está diciendo: estoy débil, estoy débil. Yo a veces digo: ¿con quién cuenta Dios? Cuando no es que nos arrodillamos siempre: Señor, yo aquí débil, yo aquí cansado, yo aquí sin fuerza. Es verdad, hay momentos que estamos cansados, que necesitamos fuerza, pero cada vez que nos arrodillamos lo mismo. ¿Qué dirá el Señor? Pero cada vez que se arrodilla está débil, está cansado, está sin fuerzas. Y cuando no es esa oración, entonces es la otra: Señor, dame comida, aquí te traigo el canasto, échale arrocito, échale frijol, échale maíz, Señor, échale carne. Oye, y si puedes, encima de una motico o una casita. Unas oraciones tan pobres. Dice la Biblia: las aves del campo no trabajan ni el Señor cuida de ellas. Ni aun Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? ¿Quién nos ha dicho a nosotros, hermano? El hijo que tiene un buen padre, que tiene un padre responsable, ese papá ve por él, madruga a trabajar cuando recibe su sueldo. Por encima de todo dice: están mis hijos, que los hay, los hay. También hay padres irresponsables que traen hijos a este mundo, no responden. Entonces hay que llevarlos hay que llevarlos a bienestar familiar, hay que llevarlos, denunciarlos a la comisaría, hay que hacer un poco de vueltas para obligarlos a que cumplan con el deber. Déjame decirte esta noche que el Padre que cumple todo se llama Jesucristo. Es el mejor Padre del mundo. Apláudale en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La oración nos comunica con Dios y luego viene la revelación. Nunca vendrán revelaciones si no hay oración, pues Dios la revela después de que hemos orado. Hoy en algunas congregaciones tenemos mucho avivamiento de alabanza, y escuchen esto, y alabanza, y es lindo alabar, y es lindo cantar, y todo esto es hermoso, pero hermano, a veces se nos van hasta 2 y 3 horas, cante, y un concierto, y cante, pero no nos digan que nos vamos a arrodillar media hora porque duelen las rodillas, porque duele la espalda, porque estamos cansados. Y la Biblia no dice: todo lo que pidieras cantando, sino orando. Y qué bueno que esta noche podamos tener en claro que cuando hay que cantar, pero cuando hay que orar, hay que orar. Ahora, para vencer al enemigo, para poder vencer nuestra carne, para poder vencer al diablo, para poder vencer al mundo, no lo vamos a vencer cantando. El Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y el diablo sabe esto. El diablo sabe esto. Como me dio tristeza hace algún tiempo de alguna mamá de algún lugar que me llamó. Me dice: hermana, por favor, estoy desubicada, estoy en una agonía, no aguanto. Mi hija era cantante, mi hija pianista, mi hija violinista, mi hija tenía
una cantidad de virtudes, de dones que Dios le había dado. Y yo la veía también en la iglesia. Cuando salimos un día de la escuela dominical, me dijo cuando llegamos a la casa: mamá, papá, siéntese porque ya no aguanto más. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué sucedió? Pensó que le iban a decir algo del colegio, que no iba a seguir estudiando, qué sé yo. Digo: papá y mamá, perdónenme, pero ya voy a salir del closet. Tengo problemas de lesbianismo. No me gustan los hombres. Así que quiero que sepan que no voy a volver a la iglesia porque ya comencé con una pareja. Y le digo yo a la mamá: cristianos. Sí, hermana. Yo líder de mujeres, escúcheme, mamá. La mamá líder de mujeres, el papá líder de evangelismo. Y yo le dije: dígame una cosa, ¿cuánto tiempo sacaron en el hogar para orar? Me dijo: hermana, nunca. Esa es la verdad. Ella llegaba a los ensayos, llegaba del colegio a ensayar, iba, venía. Mi esposo, sus reuniones, sus compromisos, iba y venía. Y yo de igual manera, liderando las damas, haciendo programas, haciendo una cantidad de cosas. No, faltó oración en mi casa y se perdió, se desubicó su hija. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, tengamos mucho cuidado y escúchenme los servidores. Te llenan de pronto a veces de tantas actividades, de tantos programas, que me parece a mí muy duro que por la puerta de la iglesia estemos entrando almas, pero por la puerta de la casa se nos está yendo la familia. Jamás Dios quiere que salvemos almas si primero no se salvan los nuestros. Pero yo pregunto esta noche: ¿cuánto tiempo estamos sacando para orar en familia? Hay casas, hermanos, que parecen salas de internet. Es impresionante. Un televisor en la sala, televisor en los cuartos. El papá tiene el aparato, la mamá tiene el aparato, cada hijo tiene el aparato. Y allí en la casa hay un silencio completo porque cada uno está en lo suyo. En la noche cada quien se va a acostar. Entonces el papá, para medio acallar la conciencia: mijito, no le olvide orar, mijita, no le olvide orar. Un muchacho solo que está lleno de toda la basura que recibió todo el día. ¿Usted cree que se va a ir a orar? ¿Cómo necesitamos papás y mamás que digan: venga, apaguemos todos estos aparatos porque llegó el momento de leer la palabra en familia, llegó el momento de orar, vamos a orar? Ve, hermano, si en la familia, si los matrimonios, en vez de estarse señalando el uno al otro los defectos, sacaran tiempo para orar, se arrodillaran al lado de la cama y él le dijera a ella: necesito que ores por esto y esto y esto, que son mis fallas, y necesito que ores por mí, por esto y aquello y lo otro, que pueda decir la esposa, y que entre ambos puedan mirar, porque todos fallamos, somos humanos. Yo digo, y te lo digo por experiencia propia: la pareja que ora unida permanece unida. Pero todo esto se está dejando. Claro, porque la tecnología, no es que la tecnología sea mala, hermano, el problema no es el uso, es el abuso. Y cómo necesitamos hoy en día que en las iglesias se hagan programas de oración. Yo recuerdo cuando estábamos de pastores en la iglesia central de Cali, cada vez que teníamos nuestros 3 días de ayuno, la primera vez que Dios me movió a eso, íbamos en el segundo día de ayuno, y yo le dije a los hermanos: te va a sonar raro, te va a sonar ridículo, a los muchachos les va a sonar raro, pero siento hacerlo. Vamos a orar y vamos a venir al altar y vamos a comenzar a orar para que Dios dé dominio propio a la familia con la tecnología. Que cada papá, cada mamá se atrevan a decir cuándo prendemos el aparato y cuándo lo apagamos. Que se hagan el propósito para que en las noches, una noche que no hay culto, el papá pueda decir: venga, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor. Yo recuerdo que una de mis hijas mayores estaba viviendo una situación, estaba en la etapa de la adolescencia, y usted sabe que los adolescentes pasan sus situaciones. Entonces mi esposo, cada vez que entraba al baño a bañarse, siempre tiene un radio. Toda la vida ha tenido radio para ver las noticias, para escuchar las noticias. Y él comenzó a ver que la emisora que él dejaba de escuchar las noticias la encontraba en una emisora donde era pura música. En ese tiempo era música romántica. Entonces mi esposo, cuando va a prender la radio, me dice: Marina, yo dejo el radio en esta emisora de noticias, ¿por qué la encuentro en la emisora donde era pura música romántica? Y le dije: yo no sé. En esos días había una hermana ayudándonos. Entonces yo le dije: hermana, usted dijo: no, hermana, yo, una hermana como el campo. Digo yo: ¿qué vas a ver de eso? Entonces mi esposo digo: bueno, vamos a esperar. Repetitivo, lo mismo. Hasta que un día mi esposo reunió a 2 hijas mayores que estaban en la adolescencia. Dijo: ¿quién de ustedes está escuchando música mundana en esta casa? Música romántica. Y adolescente que se respete, miente. Padre celestial, que los adolescentes no se enojen conmigo, pero es que crié 4 muchachos. ¿No te confías?
No te alcanzas a imaginar la cantidad de problemas que se están metiendo en adolescentes que aún están en la iglesia porque los papás, los muchachos están jugando con los papás a gallina ciega. Pero qué bueno cuando en casa hay oración, cuando en casa hay palabra, hay revelación de Dios. Y Dios va mostrando cosas y va mostrando situaciones. Entonces mi esposo le preguntó, dijo, ¿ustedes están escuchando? Ah, no, papi, yo no. La primera, la otra, yo tampoco. Bueno, seguía repitiéndose el asunto. Hasta que una mañana mi esposo dijo, le voy a dar de plazo 2 días para que me confiese. ¿Quién es la que está escuchando este tipo de música? Bueno, yo me fui a orar. Yo de otra forma estaba muy joven. Y entonces yo dije, ay Señor, ¿cómo manejamos esto? Mucho trabajo. Y claro, en ese momento mi esposo comenzaba la presidencia de la iglesia. Y yo, ay Señor, esta situación, él se preocupa, él se angustia. ¿Cómo manejo esto? Y me fui a orar. Señor, dame una salida, a ver cómo ayudo en esto. Y cómo necesitamos en los hogares mujeres de oración para ayudar en esto de los hijos. ¿Cómo necesitamos esto? El otro día una mamá me llamó, me dijo, hermana, yo veo a mi hijo como amanerado, lo veo como raro, estoy preocupada, no sé, pero tampoco yo quiero decirle a él que es así porque le hago daño. ¿Qué hago, hermana? Pero lo noto, o sea que yo estoy, de ver tanto muchacho que está desubicado, estoy asustada, no sé qué me pasa. ¿Qué hago? Le dije, listo, únete con tu esposo, de igual que se unieron un día para engendrarlo y para concebirlo, únanse en oración. La Biblia dice que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo que entiendan, lo recibirán. Y Dios dijo un día a Abraham, ¿habría yo de ocultarle algo a Abraham? No se lo ocultaré, porque yo sé que él manda a su casa que vivan delante de mí. Y cuando hay un papá o una mamá que de verdad tiene una relación con Dios como tiene que ser, Dios le revela cosas. Pero hay que orar, hermanos. Eso no nos lo va a revelar chateando. Eso no lo va a revelar comiendo. Eso no lo va a revelar. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Dale un aplauso a la gloria de Él. Aleluya. Digamos gloria a Dios. 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 Y vean, hermanos, hicieron un programa de oración el papá y la mamá. Y tuvieron un día de ayuno, que Dios mostrara si estaba pasando algo con el hijo, y si no, que el Señor guardara su identidad sexual. Y yo quiero invitar a los papás esta noche a que oren para que Dios guarde la identidad sexual de sus niños. Estamos en 6 millones de homosexuales y lesbianas en los colegios, en Colombia. Los colegios se están llenando porque como está esto del libre derecho a la personalidad, que cada quien viva como quiera, y escuchen papás, tengamos los conceptos claros y con el respeto de todo el mundo. Dios no ha creado ni homosexuales ni lesbianas. La Biblia dice varón y hembra los creó Dios, e hizo una línea lo que es un hombre y una mujer. Y preparen ser padres, porque esto va de mal en peor. Por eso necesitamos orar. Muéstrame, Señor, revélame, Señor, cubre mis hijos con tu sangre. Mientras los esposos se andan peleando, discutiendo, el diablo está haciendo barbaridades con los hijos. Y esa pareja se metieron en oración, se metieron en ayuno. Ve, hermanos, al mes completo estaba la mamá, ya me dice, hermana, mire, yo estaba pelando las papas en la cocina, mi esposo se fue a trabajar, cuando de pronto el Espíritu Santo me dijo, ve rapidito al cuarto de tu hijo. Cuando ella entró y abrió el cuarto, preciso, el muchacho tenía ahí el computador grande, una página de pornografía homosexual. Pero mire usted lo que hace una mamá preparada. Como había orado, había ayunado, ella muy calmada dijo, mijo, apague el aparato y vamos a hablar. Hace algunos días tenía algunas dudas, pero con su papá nos metimos en oración, en ayuno, y yo le dije a Dios que confirmara que estaba pasando. Mijito, hoy el Señor acaba de confirmar, usted tiene problemas, usted tiene dificultades. Y el muchacho que tenía un carácter introvertido, que no hablaba, comenzó a llorar, comenzó a contarle a la mamá, sí, mamá, es que cuando niño aquí me molestó, me trató de violar, y sacó todo. Entonces una mamá llena del Espíritu Santo le dijo, bueno, mi amor, ya hay un problema, hermano, cuando la leche se riega, pero cuando hay un papá y una mamá llenos del Espíritu Santo, no se quedan con la leche regada, muestran a uno que tiene todo poder, que todavía libera, que todavía cambia, que todavía transforma, que hace maravilla. ¿Sabe qué le dijo esa mamá? Le dijo, bueno, mija, aquí hay una situación, pero no se preocupe, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, vamos a comenzar a buscar a Dios. Eso hace como 2 años, y el Señor hizo la obra en ese muchacho. Y en estos días la mamá me llama, me dice, hermana, ¿sabe qué está haciendo mi hijo? Está sirviendo a Dios, allá está con los jóvenes en programas, en reunión. El Señor lo liberó, porque hubo un papá y una mamá que fueron capaces de orar para traer la victoria a su hogar.
Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bueno, y usted estará preguntando, ¿y qué pasó con mi hija? Lo que pasa es que yo me salgo, pero tiene que estar atento, porque yo me trato de salir, vuelvo y me meto y así me la paso. Resulta que llegó la noche del castigo. Pero antes del castigo yo le dije a mi esposo: papi, yo quiero hablar contigo. Lo que pasa es que yo sé que el peso que tú acabas de recibir no es nada fácil. La iglesia en Colombia, esto es un trabajo fuerte. Y estamos... Si tú esta noche, ellas no confiesan, que son las que escuchan la música, o una de las dos, tú prometiste una juguetera, ¿cierto? Entonces tú llegas y le das la juguetera. Mi amor, ¿será que eso le va a cambiar el corazón a la muchacha? No se lo cambia. Eso es un castigo físico, pero el mal está aquí. Si el Señor no hace la obra, aquí no va a pasar nada. Papi, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a orar. Retira eso del castigo. Quedémonos calladitos, no les diga nada. Claro, es una opinión si tú quieres, porque el que manda, manda. Y uno insinúa, ¿no? Pero tampoco obliga. Yo le dije: mira, esto es lo que yo siento en mi corazón. Tú verás. Digo: no, tú tienes razón. Le dije: dame de plazo unos 3-4 días para hacer un devocional, a ver qué va a pasar. Y vamos a orar. Comenzamos a orar. Esa noche como que ellas estaban a la expectativa entre ellas. ¿Qué pasaría aquí? Como a los 3 o 4 días: bueno, vamos a hacer un devocional. Entonces yo le dije a mi esposo: yo voy a dirigir. Y nosotros hacíamos balotas secretas, quién predicaba, quién cantaba las alabanzas. Pero yo dije: yo quiero dirigir. Leí la palabra. Te dije: tú cantas unas alabanzas. Antes de la predicación dije: ahora vamos a orar por las peticiones. Y yo quiero que cada uno presente su petición, su necesidad, porque aquí está Dios. Entonces comenzó cada uno a presentar su petición. Cuando una de ellas dijo: yo pido oración por una petición que tengo muy grande, que necesito que el Señor me dio la victoria. De una vez el Espíritu Santo me dijo: es esa. ¿Cómo serían, mis hermanos, que yo le dije: sí, mi amor, vamos a orar por ti, porque el que tiene la lucha con esa música romántica eres tú? Ay, mami, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo, mi amor. Aquí no va a haber juguete, aquí no va a haber castigo, aquí lo que va a haber es oración, porque hay uno que libera, hay uno que cambia. Y comenzamos a orar y el Señor la liberó. A los pocos días no quería saber de esa música, comenzó a alabar, a glorificar a Dios, a escuchar música cristiana, y ahora es una tremenda esposa de pastor que le sirve a Dios en espíritu. Denle un aplauso. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo por no saber orar o por no orar? Y yo le quiero recomendar esta noche: atrévase desde esta noche a decirle: Señor, enséñame a orar bien. Un día los discípulos dicen que Jesús estaba orando. El maestro de oración se llama Jesús. Usted revise esos evangelios y usted encontrará, sobre todo Marcos y Lucas, que hablan de la vida de oración de Jesús muy tremendamente. Y jamás el maestro hizo algo que no quisiera que nosotros lo hiciéramos. Y dice que un día estaba Jesús en un lugar orando. Oiga, ¿cómo serían esas oraciones tan poderosas del Señor? Que parece que los discípulos se miraron entre ellos y dijeron: ¡ah! Nosotros estamos en cero pollito. Definitivamente no sabemos orar. Señor, enséñanos a orar. Y si ellos, que tuvieron a Jesús físicamente, donde lo podían palpar físicamente, tocar, escucharlo, nosotros lo escuchamos pero en el espíritu. Por eso, hermanos, cuando oremos no podemos orar en la carne, porque Dios no es carne, Él es espíritu. Él tuvo su manifestación en carne en un tiempo, pero ahora Él es espíritu. Y por eso el apóstol Pablo dice: y cuando ores, ora en el espíritu, porque lo contrario a la oración en el espíritu es la oración en la carne. Entonces el Señor les dijo: cuando ustedes oren, me gusta cómo lo presenta Mateo. Lucas lo presente: cuando ustedes oren, decide: Padre nuestro que estáis en los cielos. Entonces está dando el Padre nuestro. Pero Mateo me gusta cómo lo presenta: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán oídos para ser vistos de los hombres. Os digo que ya tiene su recompensa. Dice: mas tú, cuando ores, busca un lugar secreto. Escucha. Ve, hermano, si usted no tiene en su casa un lugar secreto, si usted es el tipo de cristiano que solo ora cuando llega a la iglesia, porque él ora, porque ella ora, porque el calorcito de todos orando, qué rico, eso está bien, pero usted necesita estar a solas con Dios. O sea, que
tiempo, porque ahí es donde usted le va a decir a Dios esas debilidades. Por ejemplo, si usted un día mintió o se le quedó con 5,000 pesos de alguien, ¿será que usted en el culto usted llega, Señor, perdóname porque me le quedé con los 5,000 pesos ahora? Usted no lo va a hacer, porque da vergüenza de todas formas. Señor, perdóname porque estoy mintiendo. Ay, pobre, y soy servidor y soy cantante. Pero la oración a solas, desde allí no hay apariencia. A solas con Dios se rompen las cadenas. Y por eso hay cristianos que andan en derrota. Y por eso hay cristianos dándole gusto a la carne. Y por eso hay cristianos que el enemigo los tiene en un círculo vicioso y no pueden ser victoriosos porque no se han atrevido a tener cámara secreta. Cuando tú aprendes a tener cámara secreta, allí se va el orgullo, se va la altivez, se va la vanidad, se va la mentira, se va la avaricia, se va la pelea. De allí sales lleno de gloria, lleno de poder, lleno de autoridad, y los que te rodean van a ser bendecidos por lo que tú eres. Aplaudan en este. Regálame un minuto más. Levanten la mano y no da vergüenza hacerlo. Los que en la casa sacan tiempo de oración en familia y leen la palabra, levanten la mano. Bueno, gracias, hermano, la prepara. Y el resto, gracias por ser tan sinceros. Usted no se alcanza a imaginar lo que está perdiendo. Eso quiere decir que sus hijos están viviendo del alimento que da la iglesia. Pero no hay cosa más hermosa y más linda que los hijos puedan sentir que papá y mamá los reúnen en casa. Vea, hermano, si usted quiere que ese hogar viva en armonía, en comunión, meta a Dios en su casa a través de la oración, a través de la palabra. Claro, porque ¿qué está generando en sus hijos la tecnología? Rebeldía, grosería. Yo no sé si usted vio un video que apareció estos días, un muchachito que se tiró por un puente, creo de 12, 14 años, porque le quitaron un celular. Están pasando cosas terribles. Y si usted no enseña a esos niños desde pequeñito, el Señor dijo, estas palabras que yo te mando, número 1 las enseñarás y número 2 las repetirás, pero yo no puedo repetir lo que no enseño. Pero si usted, yo pude haber fallado como mamá, porque, hombre, madre perfecta no la hay ni padre. Pudimos haber fallado en algunas cosas como padres, pero déjeme decirle que en mi casa lo que nunca faltó fue la palabra, fue la oración. En mi casa se le hacía culto a Dios. Y mi esposo le enseñó a su hijo varón el Salmo 23, y ese muchacho jamás podrá olvidar. Y él lo dice por donde Dios le permite llevarlo a predicar, a eventos. Él no es pastor, pero es servidor allí en Estados Unidos. Y él dice, una de las cosas que marcó mi vida fue que mi papá me dedicó tiempo a enseñarme el Salmo 23. Yo me acuerdo que en culto de familia mi esposo decía, bueno, Reinelda, vive, vas a aprender el Salmo 23. Y entonces mi hija mayor decía, ay papi, pero como él no sabía hablar todavía y se va a demorar mucho, decía, no interesa, poquito a poquito, todos los días lo vamos a ir repitiendo. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y él lo fue aprendiendo. Y alguna vez, recién llegado a ese país, vivió una situación bastante difícil. El cambio de país, se fue muy joven, el idioma, estaba estudiando en un instituto donde todo era en inglés, y parece que todo como que se le cerraba, y él aburrido, y que la familia, todo eso, el clima, y se vio una situación. Y cuando agarró ese teléfono para llamar, que se regresaba, que se sentía que no podía salir adelante en ese país, que no iba a poder. Dice que cuando fue a agarrar ese teléfono, se acordó y se arrodilló y dijo, Señor, repetiré el salmo que me enseñó mi papá. Tú eres mi pastor y nada me falta. Y a medida que iba repitiendo ese salmo, se llenó de paz, se llenó de tranquilidad. Y cuando mi hija se estaba yendo para África y se estaba casando para irse para África, yo recuerdo que hicimos el último devocional con ella, y ella lloraba y decía, papá, mamá, jamás me olvidaré cuando ustedes me enseñaron quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Papá, mamá, tal vez usted está trabajando mucho, que para que su hijo tenga buen estudio, que para dejarle una herencia a su hijo, pero la herencia más grande que podemos dejarle a nuestros hijos es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué estamos sembrando en casa? Y escuchen esta parte final. Una vez un hombre hizo una siembra
Cuando de pronto, a los pocos días, una mañana fueron a mirar y la siembra le apareció cizaña. Y alguien dijo, pero ¿cómo así? Si lo que se sembró fue semilla, ¿por qué aparece cizaña? Es raro. Pero alguien dio una respuesta. Lo que pasa es que mientras el dueño de la siembra dormía, el enemigo vino y sembró cizaña. Y eso está pasando en algunos hogares. Mientras papá y mamá están entretenidos con la tecnología, corriendo, yendo, viniendo, no hay tiempo para orar, los niños están creciendo con confusiones sexuales. Los niños están creciendo con una mentalidad dañada, porque no hay un papá y una mamá que esté en casa supervisando la vida espiritual de los niños. En la casa hay comida, hay ropa, pero hay gritos, hay maltratos, hay humillaciones, hay juguete, y se piensa que con juguete se arreglan las cosas. Las cosas no se arreglan a juguete, las cosas se arreglan metiendo la presencia de Dios a la vida de la familia, pero a través de la oración. ¿Por qué no te haces un propósito esta noche? Estás a tiempo. Yo recuerdo que cuando una vez me mandaron una hija de un pastor a mi casa, que era hija de mi amiga de mis hijas. La muchacha estaba viviendo una situación muy difícil en el pueblo donde vivía, y la mamá me llamó y me dijo, hermano, como es amiga mi hija de sus hijas, ¿será que me la puede tener unos 8 días de vacaciones? De pronto el cambio de ciudad, bueno, no sé, el ambiente. Y entonces yo dije, me voy a proponer en culto familiar. Y una tarde me los llevé a una pizzería en Bogotá. Luego cuando llegamos a la casa, como a las 7, les dije, bueno, ya hoy paseamos, descansamos, así que los espero todos a las 7:30 en este cuarto. Le vamos a hacer culto al Señor. Bueno, llegaron mis hijos porque yo sabía. Hicimos culto al Señor, la muchacha estaba ahí esa noche como en el Espíritu Santo, porque nosotros enseñamos a nuestros hijos no hacer culto a la carrera, venga, porque a veces por los afanes, venga, vamos a leer el Salmo 23 y rapidito vamos a cantar un coro y a ver, oremos rápido las peticiones porque estamos de afán, porque hay que descansar, mañana hay que madrugar. Hermano, estamos viviendo un tiempo demasiado acelerado, pero yo le invito, no acelere las cosas de Dios, llévelas con calma. Esto no lo maneje a las carreras, manéjelo con calma, con tranquilidad, para que sus hijos, si usted ve a un papá y una mamá que sus hijos no perciben que en ellos hay profundidad espiritual, hermano, es difícil que ellos sean profundos en Dios. Pero si usted se apasiona por las cosas de Dios, sus hijos se van a apasionar por las cosas de Dios. Denle reverencia a las cosas, denle reverencia a ese culto familiar. Denle reverencia a ese culto familiar. Vamos a leer la palabra, vamos a orar. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo a veces les hacía trampita. Cuando los muchachos estaban en esa edad como un poco difícil, ellos sabían que no podían sentar más atrás de la cuarta banca, por lejos, en esa edad difícil. Y yo me sentaba por ahí cerca a supervisar. Y yo a veces había unos cultos en la iglesia y todo el mundo danzando y hablando en lengua. Y ellos, yo sufría, yo decía, estos muchachos necesitan de la presencia de Dios. No, todo el mundo bendecidos y ellos tranquilos. Yo decía, espere, verá, Señor, usted me va a ayudar. Les voy a hacer un culto familiar mañana en la noche, donde tú te vas a mover, donde tú te vas a manifestar, donde tú vas a hacer maravillas en la vida de ellos. Y llegábamos preparados con mi esposo a ese culto familiar, de tal manera que como te preparas para dirigir un culto en la iglesia, hay hermanos que dicen, uy, yo tengo un mensaje tremendo, la teología, el conocimiento que tengo para exponerlo. Pastor Eduardo, ¿cuándo me pondrá a predicar para ayudar ese mensaje? Prepara los mensajes mejores para tu familia. Alabanzas al Señor. Los mejores mensajes los tiene que escuchar la familia. ¿Cómo necesitamos en esta noche que se levanten sacerdotes? ¿Cómo necesitamos en esta noche que se levanten mujeres de oración? Que cuando viene esa situación económica difícil en la casa, ¿usted cree que un papá que ora en el Espíritu llega diciendo, nos vamos a morir de hambre, me botaron del empleo, ahora yo no sé qué va a pasar, a pelear con todo el mundo, a dar puntapié al perrito, todos pagan el plato roto? ¿Por qué? Porque se acabó el trabajo. Y la esposa dice, mi amor, pero no, claro, como usted que no tiene que responder. Y los hijos ahí, bueno, ¿cuál es el Dios que mi papá dice? No dicen que Dios tiene poder, no dicen que Dios suple la necesidad. Ojo, pero un papá que ora, cuando llega a la casa, reúne a su familia y dice, bueno, mis hijos, hasta hoy tuve bien trabajo. Vamos a darle gracias al Señor por estos 3 años de trabajo, pero déjenme decirle que jamás el Señor permite que perdamos una corona de plata, si no nos va a dar una de oro. Eso quiere decir que Dios tendrá un trabajo mejor. Vamos a leer la palabra, vamos a orar y vamos a darle gracias por estos 3 años de trabajo, y vamos a decirle al Señor que Él es el dueño de Palmira, Él es el dueño de la fábrica, de los almacenes, de la droguería, y comienza a nombrar los negocios, y Dios honra la fe, porque la Biblia dice, fue la fe, la certeza de las cosas que se esperan.
de verdad ya termino. Hermanos, es como esa mamá cuando se levanta en la mañana sin orar. Ay, Señor, esas mujeres que se levantan que parece que desayunaran con serpiente en salsa de alacrán. Eso no es aquí, eso es en Bogotá, eso es Barranquilla, eso es... Pero resulta que ese día para el desayuno solo hay un pancito con agua de panela, no hay más. Entonces los niños que siempre están pendientes de todo y que ellos no tienen pelo en la boca para decir las cosas, él le pone el agua panelita con el pan al niño. Mami, ¿otra vez agua panela con pan? No hay un huevito, no hay quesito, no hay nada. Mis amigos llegan a la escuela diciendo que desayunaron, que con pescado, que con carne, que con yogur, que con queso. Y nosotros la misma agua panela como la hermana Noro. Entonces ella está llena de ira. Es que esta pobreza, esta miserableza. Entonces dice, ¿qué quiere? ¿Que me va a robar o qué? No. Pero la mamá, ¿qué hora? Cuando ella sale del cuarto y le sirve el agua panelita con pan al niño. Mamita, otra vez agua panela con pan. Mi amor, ¿sabe qué? Hay lugares en África donde solo se come un alimento al día, donde estuvo mi yerno trabajando. Un alimento al día, que es un masacote de harina, que el ingrediente más costoso es sal, porque no tiene más. Y usted le dice, mi amor, y un vaso de agua por ahí de un pozo, y esos niños son felices, alaban y glorifican a Dios. Mi amor, pero tú no te vas a quedar toda la vida tomando agua panela con pancito, porque hay uno que va a mandar para los huevos, hay uno que va a mandar para la leche, hay uno que va a mandar para el queso, hay uno que va a mandar para comer, porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Estén de pies, por favor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. ¿Qué necesitas esta noche? Para que tu oración sea en el Espíritu. Aquí está este altar. ¿Cómo estás orando? Porque tu vida se está generando de acuerdo a lo que oras. Aquí está este altar. Yo quiero orar por alguien que está teniendo dificultades en su vida de oración. Yo quiero orar por alguien que de pronto esta noche está débil porque no está orando. Yo quiero orar por alguien en esta noche que tiene incredulidad. A ver, esos jóvenes que de pronto están pensando en irse al mundo porque están cansados, aburridos. Parece que la iglesia ya no los llena. Cuidado. Noemí salió de Belén, que quiere decir casa de pan, y se fue a Moab, que quiere decir lugar de muerte, porque en Belén no había pan. Y tal vez aquí en esta iglesia pan hay, pero a ti ya no te sabe sabroso el pan, porque has perdido la presencia de Dios. Hay cristianos, hermanos, que han caído en la religiosidad. Hay cristianos que han caído en un círculo vicioso. Vienen al culto, pero no pasa nada en sus vidas. Dios quiere esta noche un despertar espiritual en tu vida. Si aprendes a orar en el Espíritu, aprenderás a vivir en el Espíritu, aprenderás a estar feliz, le darás gracias a Dios por lo mucho, por lo poco. Gran ganancia es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. Esos cristianos que oran y buscan a Dios no están desesperados ni afanados por las cosas del mundo. Ellos están agradecidos por lo que tienen, porque para ellos lo más importante es la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Levanta tus brazos ahí donde estás. Bendito Dios y Padre Celestial. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Suelta esa oración, suéltala, mi hermano, suéltala. Dile, Señor, enséñame a orar. Pídele perdón al Señor por el tiempo que has desperdiciado. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dile al Señor que te dé profundidad en la oración. Dile al Señor que te enseñe el secreto del clamor, de la súplica. Dile al Señor que te enseñe la perseverancia en la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor del cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Hermano, la carne nos divide, pero el Espíritu nos une. O la carne mata al Espíritu, o el Espíritu mata la carne, pero los dos no pueden vivir. Si tú quieres sacar tu matrimonio adelante, tienen que estar los dos en un mismo Espíritu. Y si tu matrimonio, el uno está en el Espíritu y el otro en la carne, esto no va
Entrega tu vida espiritual, entrega tu vida familiar, entrégale todo a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre celestial. Aleluya, bendito es su nombre. Eso es. Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí, tú estás aquí. Te damos gracias por la palabra, te damos gracias por este mundo. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que harás. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Enséñanos a orar. Derrama espíritu de oración. Enséñanos a orar en el espíritu. Enséñanos a depender de ti. Quita la pereza, quita el sueño, quita el cansancio. Levanta los brazos caídos y las rodillas paralizadas.